Hola, hola, buenas noches. Qué alegría finalizar la semana entrando en contacto con ustedes a través de No Se Diga Más. Finalizando en viernes, siempre hay más tránsito, siempre hay más congestión, porque la gente se mueve más. Lorena Pierre, Alex Barrios y Nairobi Viloria se complacen en acompañarles una vez más. Chicos, ¿cómo le está iniciando este fin de semana a ustedes? Bravo. Semana, ¿cómo te lo explico? Con un sabor diferente. Antes los Sí. viernes era wow, el viernes el cuerpo lo sabe, ahora es como, Qué viene. es viernes, es como uno pregunta, es viernes, wow. Cónchale. Siempre se puede tomar algo en la casa, siempre. A menos que estés en esos periodos de 24 horas que no le hablas a tu esposo, ¿no? Tú no eres fácil, Alex, te quedaste con eso en la cabeza. Pero Buenas feliz, noches, bienvenidos a No Se Diga Más, así a través es. de Rumba 98.5, Lore. Así mismo, con nuestras redes sociales para saber qué piensan a través de Instagram estamos en @no se diga más radio y en Twitter @no se diga más rd. Y hoy pues continuamos conversando justo sobre este tema de las clases, la educación, qué va a pasar con nuestros chicos. Así que atentos para aquellos que quieran compartir su forma de pensar. También tenemos las líneas, Alex. Sí, señor, a través del 809-682-9850, que de hecho hoy vamos a abrir las líneas para que ustedes tengan la oportunidad de también hacer sus comentarios alrededor del tema de hoy, que tiene que ver, como decía Lorena, con las posibilidades o las conversaciones que hay alrededor de la posibilidad de volver de manera presencial a las aulas, los muchachos que puedan volver a las clases. Y de ese tema vamos a hablar. También pueden llamarnos a través de la línea internacional 1833-380-0062, porque nuestra invitada de hoy, que no la hemos mencionado, pero nuestra invitada especial de hoy es Gabriela. Me tenías que decir cómo se pronuncia su apellido. Porrello. Sí. Ella nos va a decir, Perdona, Gabriela, que yo sé que ya tú nos estás escuchando. Gabriela Porrello, ella viene en representación de la organización Padres por la Educación. Y es que Gabriela y todo su grupo tienen un lío armado en este país con este Despertaron tema las redes. de la educación. Entonces, ¿usted ha visto una imagen que dice abran las aulas? Bueno, pues Gabriela es Ese hashtag. exacto. de este movimiento y nos va a contar en base a qué ellos hacen ese pedimento de abrir las aulas. Así que usted no se mueva, no se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Escucha algo nuevo, 98.5 FM, información y variedad. Rumba 98.5, marcando el rumbo de la radio. Hola, Gabriela. Los hechos noticiosos que marcan tendencia en el país y el mundo, analizados a profundidad por Lorena Pierre, Nairobi Viloria y Alex Barrios en No Se Diga Más, una revista informativa. Ahora sí. Ahora sí, hola. Que me Escuchaba excuse por en la el radio. apellido, pero no sabía que Ay, me no ibas te a saber de preocupes, yo estoy acostumbrada. Porrello. Porrelo. Porrello. Ah, ok. Porrelo lo... Mi amor, eso es italiano, porrelo. Tiene que decirlo con Exacto. ya tú sabes. Y Pero eso- qué y chévere eso que que está yo con tengo- nosotros, Gaby. Y eso que yo tengo Gracias, gracias por la invitación. Sí, sí. Ahí yo sé que ustedes tienen esa lucha y yo quiero que ustedes hablen porque me parece súper bueno sus argumentos. Que yo soy muy amiga de Monsi, ella tiene muchos meses hablando conmigo. Sí, me dijo que estaba fuera de la ciudad, que por eso no podía estar hoy, pero estamos No, aquí. nosotros felices. Hablamos lo mismo. Exactamente. Felices de que Gabriela, para que sepas rapidito, porque ya vamos al aire, ayer tuvimos de invitada a la profesora Xiomara Guante, Ok. de la Federación, de la Asociación de Profesores, y ella está absolutamente negada a que volvamos a las clases en este periodo escolar, ¿ok? Para que tú lo tengas, porque seguramente te lo vamos a comentar. ¿Ok? Sí, Clara. Y hoy es viernes y antes decía Lorena que el cuerpo lo sabía, pero hoy definitivamente en nuestro bolsillo estaba esperando si lo iba a saber o no, con el precio de los ¿Lo cobraste? combustibles. No, Ah. que cobrar. No, hombre, no O sea, me de pero- cobrar, que me deprimo. Yo No, voy a decir, pero ven acá, mi amor, ¿y dónde es que tú trabajas? Que pagan los 5 de no, febrero. yo quiero saber.
Pero fueron Pues buenas está noticias o bien. malas Sí, noticias. buenas noticias porque se congelan los precios de todos los combustibles, así que usted esta semana los va a pagar al mismo precio que lo pagó la semana pasada cuando se aumentaron. Entonces, ahora, tranquilo, le vamos a recordar cuáles son esos precios para que usted se prepare cuando vaya a echar combustible mañana tempranito, porque ya hoy están cerradas las estaciones de combustible. Por ejemplo, la gasolina premium se mantendrá en 228 pesos con 60 centavos por galón, mientras que la regular estará a 215 pesos. El gasoil regular a 171,40 por galón y el gasoil óptimo estará a 185,70. El gas licuado de petróleo, el GLP, se venderá a 128 pesos con 10 y el natural a 28,97 por metro cúbico. Esos son los precios a los que usted lo compró durante toda esta semana y así continuará, ya que se mantendrá sin variación estos precios, alegando que Industria de Comercio dice que asume 95 millones que suponía el alza para esta semana, lo va a asumir el ministerio, el Estado, para no traspasar esa alza al bolsillo de todos los conductores del país. Bien purito, Así que ya ustedes saben, bien purito. sí, ¿No? Y tú has estado activo en las redes toda esta semana. En algún momento del día yo veía las tendencias de Twitter y siempre el aparecía hashtag Hito. Hito responde. Al principio era que le estaban exigiendo que respondiera, pero no, es que él responde en los programas a los que va de entrevistado. Entonces empiezan a generar esa tendencia. Hoy debe estar de rey en las redes. No, tranquilo, tienes que estar tranquilo. Siempre el combustible va a ser esa fórmula que por más que nos explique nos vamos a entender. Yo espero que en esta ocasión tengamos ya esa respuesta a través del hashtag Hito responde. Así es. Señores, vamos arriba. Vamos arriba y es que, aunque tenemos muchísimas noticias que comentar, como hacemos todos los días, pero hoy creemos que el tema merece ofrecerle más tiempo para la discusión, ¿verdad? Entonces vamos a presentar ya formalmente a nuestra invitada especial del día de hoy, a Gabriela Porrello. Muy Hay que bien. decirlo con tono, Gabriela Porrello. A Gabriela Porrello. Ella representa a Padres por la Educación. Gabriela, muy buenas noches, bienvenida a No se diga más. Gracias por la invitación todos. Qué lindo se ven. O se escuchan, porque yo lo estoy viendo, pero... Estamos súper contentos, Gabriela, que estés con nosotros, porque justo ayer sosteníamos una conversación con la presidenta de la Asociación de Profesores Dominicanos, con la profesora Xiomara Guante, sobre esta educación, porque hemos visto ya respuestas de parte del ministerio en cuanto a una opción de que haya una modalidad semipresencial o presencial. Sabemos que en el caso de ustedes como padres ya tienen varios meses agrupados buscando ser escuchados por el Ministerio de Educación, que al principio no tuvieron esa apertura. Queremos comenzar primero con eso. Ya fueron escuchados y entonces ver qué tú opinas de lo que dice la profesora Guante, de que no es el momento para hacerlo porque todavía los niveles de contagio son muy altos y ahí ponemos entonces en riesgo no solo la vida de los chicos, sino también de los maestros. Ok, bueno, empecemos entonces, como dicen, lo que ha sucedido. Nosotros nos unimos como padres preocupados ya en agosto, cuando se comunica que se va a hacer todo virtual o a distancia en ese momento para el año escolar. Y ahí nos empezamos a educar, a informar un poco más, porque honestamente, como todos los padres, desde marzo del año pasado estábamos todos muy preocupados, escuchando que los niños eran los super contagiadores, que hay que tenerlos encerrados y todo eso. Y eso se respetó. Sin embargo, al ver el inicio del año escolar virtual, nos preocupamos y nos pusimos a investigar, a preguntar, a cuestionar, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Y qué va a pasar? Entonces, empezamos a comunicarnos con los ministerios de salud, de educación y directo a la presidencia, compartiéndoles evidencia científica, compartiéndoles opiniones médicas, compartiéndoles documentos publicados por las sociedades de pediatría a nivel mundial, al igual que organizaciones como UNICEF, UNESCO, otras organizaciones que todas apoyan los derechos de los niños y la escolaridad, ¿verdad? Se preocupan por eso, y todas empezaban a exigir que los gobiernos priorizaran la presencialidad e invirtieran recursos
hacia eso, hacia adecuar las aulas y preparar las escuelas desde agosto del año pasado, o desde antes realmente. Y al nosotros ver, bueno, pero si esto es lo que la tendencia mundial, lo que se recomienda, ¿por qué aquí se está haciendo diferente? Entonces, ahí nos alarmamos y empezamos a decir, bueno, aquí está pasando algo que no está en rumbo correcto, vamos a hablar. Desde entonces estamos solicitando reunión, estamos compartiendo la información a los ministerios, todavía no nos reciben. Una vez fuimos convocados en educación y no nos recibieron allá, pero tienen desde septiembre, desde noviembre, los documentos, las investigaciones y todo lo que les hemos ido pasando en pro de la presencialidad, abogando para que por lo menos tengamos la conversación, que empecemos a hablar. En septiembre del año pasado se reúne un comité organizado por la primera dama y el Ministerio de Educación que se solicita a boca de la primera dama, que ella lo solicita, que se presenten protocolos, propuestas de protocolos. Eso se hicieron junto con el COLPI, contra otras organizaciones, ya me fueron los nombres, pero se fueron las organizaciones de los colegios privados y otras que manejan niños. Incluso la firmaron Inicia, la firmó Educa, para cuáles protocolos se podrían implementar. Eso fue en septiembre. Todavía de eso no se tiene respuesta. Lo que está en boga ahora ha sido la rueda de prensa reciente del ministerio, ¿correcto? Ahí entonces nos contaron un poco que se tiene una mesa técnica desde octubre trabajando, pero esos documentos todavía no están listos. Entonces ahí vienen entonces las nuevas preguntas que tenemos. Bueno, pero si tienen protocolos desde septiembre, por lo menos de ese comité que se organizó específicamente para ese a nivel gobierno, si se tienen protocolos entregados a la administración anterior en agosto, bueno, esta desde agosto la tiene, ¿verdad? Que se presentó por AINEP. Si los tienen, ¿por qué entonces no se va trabajando a partir de eso? ¿Por qué ahora están solicitando propuestas de protocolos? Eso no hace mucho sentido. ¿Por qué no se empieza con esos? Ahora, Gabriela, si me permites una pequeña interrupción. Les recordamos que estamos conversando con Gabriela Porrello, representante de la organización Padres por la Educación, conversando sobre la posibilidad y el planteamiento que hace esta organización de que las autoridades evalúen un próximo regreso a clases, aunque sea de manera, ustedes le han estado llamando voluntaria. De manera voluntaria, pero además que no sea 100%, ¿no? Sino medio presencial era la propuesta que ustedes hacían. Bueno, la idea es que si se puede llegar a 100% presencial en una desescalada, pues que lleguemos, porque eventualmente eso es lo ideal. Ok, pero entonces vamos a empezar por, mientras nuestros oyentes se animan a comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850. Cuéntanos cuáles son esos argumentos que ustedes han estado presentando a las autoridades a través de documentos, aunque no hayan sido escuchados de manera directa, que le da fuerza al planteamiento de que sí es posible, sin mayor riesgo, que los niños vuelvan a las aulas. Perfecto. Bueno, a ver, UNICEF y UNESCO tienen específicamente desde el año pasado presentando evidencia científica, ya mostrando que los niños se contagian menos y contagian menos a otros. Eso no significa que no se contagian, vamos a estar claros. Pero la realidad es que nunca vamos a estar en un escenario cero riesgo. O sea, es un poco idealista decir, bueno, queremos que ningún niño se contagie. Eso no va a pasar, porque aún ahora encerrados en sus casas se están contagiando. Y el problema es que se contagian de sus padres que salgan a trabajar. Entonces, ya eso está, se definió desde el año pasado. Eso no es noticia nueva. Pero recientemente, la semana pasada, se publicó un artículo en Science Magazine, que es lo más importante que tenemos ahora mismo, que ha publicado los porcentajes de contagio por edad. Entonces, indica que de 0 a 9 años, los niños transmiten el COVID, transmiten ellos a otros, el COVID en un 2.1%. Y de 9 años a 19 años, los niños transmiten la enfermedad en un 4%. De 20 años a 41 años, se compone el 75% de los contagios. ¿Ok? Entonces, si nos enfocamos simplemente en ese número, que ya obviamente lo venimos también de otras fuentes en lo que se iba desarrollando la pandemia, y ahora con esta certeza nueva que tenemos, si lo vemos a modo de, bueno, ¿qué hacemos con los colegios? Pues si se contagian menos los niños y contagian menos a otros, y no son la población de riesgo, porque cuando a un niño
que no tienen, obviamente, estamos hablando de los que no tienen alguna condición de salud específica, ¿verdad? Los síntomas son prácticamente hasta menos que una gripe común. Entonces, si nos vamos a eso, o la mayoría son asintomáticos, vamos a hablar de eso también. Entonces, si nos vamos a eso, no son población en riesgo y tampoco son los que contagian con mayor frecuencia a los que sí son población en riesgo, porque la población en riesgo, que son los adultos, son contagiados por otros adultos. Entonces, como que no tiene sentido entonces la medida de soltemos a los adultos y tranquemos a los niños, que es lo que está sucediendo. Gabriela, entonces, perdón, decía la presidenta de la ADP ayer que desde el inicio se habló de que se iba a retornar a las aulas de manera gradual, pero ya en el próximo año escolar. Ustedes que han estudiado todo el tema durante mucho tiempo prácticamente, ¿por qué es necesario que regresemos a las aulas ahora, aunque sea gradualmente, y no esperar al próximo año escolar? ¿Cuál es la importancia tanto para los niños como para los padres, para la sociedad a nivel general? ¿Por qué hacer esta campaña de retornar a las aulas en este momento? Claro, esta respuesta tiene dos partes. Número uno, cuando nos vamos a los colegios públicos y cuando nos vamos a los colegios privados. No es noticia para nadie que hay una brecha. Yo sé que a nivel ministerio queremos decir que no hay brecha, pero lamentablemente existe. Entonces, desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, cuando se reunieron las organizaciones de colegios privados con el gobierno para presentar esos protocolos, los colegios privados se prepararon sus colegios, invirtieron para prepararlos para esos protocolos. Desde el año pasado, los colegios privados están listos para recibir alumnos con los protocolos adecuados. Estamos en una situación técnica con una llamada de ahora va, que fue que se puso en silencio. Disculpe. Ahí está, ahora no sí. disculpe, tranquila. La tecnología, esto es lo que pasan nuestros alumnos, nuestros hijos, Estamos con en los vivo. profesores. Por lo menos no se me fue el internet. Exacto. Bueno, entonces, te comentaba, ya se me fue la guauca. No, que lo que tú decías, que los colegios, en el caso del sector privado, Prepararon sus ya tienen los protocolos listos. Exacto, entonces los colegios privados tienen la habilidad de recibir los niños ya, o sea, ya están listos desde el año pasado. Pero a nivel, ¿qué respuesta tenemos bueno, lo escuchamos de la vicepresidenta, que dijo que si los colegios públicos no abren, los privados no pueden abrir? Que no tiene sentido, porque estás condenando a un grupo que sí puede educarse presencialmente por no invertir, vamos a decir, en los colegios públicos. Entonces, ¿qué sucede con los colegios públicos? También podría acrecentar entonces esa brecha entre escuelas y colegios, ¿no? Claro, totalmente, y yo entiendo esa preocupación, pero entonces, en vez de condenar a todos, ¿por qué no estamos trabajando para los colegios públicos desde el año pasado? ¿Por qué no estamos preparando esos planteles desde el año pasado y desarrollando esos protocolos para los públicos? Entonces, yo entiendo lo que dijo la profesora que estuvo ayer en su entrevista, porque honestamente, y lo estaba comentando hoy, que me preguntaron también, si yo fuera una maestra de una escuela pública y yo estoy viendo las condiciones en que está el centro educativo en el que yo doy clases, también yo tendría miedo, porque si estamos viendo que no se está invirtiendo para adecuar las áreas de higiene de la escuela y no se está educando. Ella decía eso, ella decía que hay un temor muy grande de parte de los profesores. Claro, lo entiendo. Al final, aunque los niños se habla de, como tú bien mencionas, son transmisores menores del virus, pero no dejan de contagiarlo y que ponen quizás en peligro a la profesora o viceversa. La profesora como adulta, que es una mujer que por su edad o en el caso de un hombre contagia más, que también entonces pase el virus a toda la escuela. Totalmente. Y si no tienen los niños dónde lavarse las manos constantemente, porque un plantel no tiene agua, no se puede hacer nada. Entonces yo le entiendo que tengan miedo, pero ¿por qué entonces condenamos a los niños en vez de invertir para corregir el problema? Ahí es que venimos estamos alarmados, estamos sumamente preocupados, porque ¿por qué no? Entonces, bueno, se ha estado hablando a nivel del ministerio de una licitación que se ha hecho para hacer precisamente eso. Eso se hizo el año pasado y está parado desde diciembre, no se lo otorgó a nadie. ¿Dónde está esa evaluación? ¿Qué se hizo con ese presupuesto? ¿A quién se lo van a dar? ¿Cuándo van a empezar?
Si queremos empezar los públicos en agosto, hace rato teníamos que empezar a educar a los profesores, a las comunidades, a desarrollar, porque están los protocolos, por eso hay que adaptarlos a cada centro educativo. Hay que crear un comité en cada centro educativo que vigile esos protocolos y educarlos a ellos para que puedan llevarlos. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar? En agosto, a educar a los profesores para abrir cuando agosto del año siguiente, o sea, no vemos el plan. Nairobi hizo una pregunta súper interesante que creo que es bueno profundizar sobre por qué razón insistir en que los niños salgan de sus casas para ir a las aulas. O sea, hay una preocupación en temas de salud física, pero hay una preocupación en parte de los padres de una salud mental. O sea, ¿qué es lo que está pasando que los lleva a ustedes como padres? Bueno, yo también estoy en ese grupo, a querer que en definitiva vuelvan a las aulas. O es, Lore, y discúlpame, Gabriela, o es simplemente que ustedes están cansados de tener a los muchachos. Sí, eso me lo dicen mucho, que yo quiero salir de mis hijos. Eso, ya estoy acostumbrada a eso y me da mucha pena cuando los padres piensan así de otros padres. Pero la realidad es que tú puedes hablar hoy con cualquier psicólogo, con cualquier psiquiatra, y te va a decir que los números en República Dominicana de niños con depresión, con ansiedad, con obesidad, por esa misma ansiedad, con los números de suicidio en República Dominicana que no se están publicando, los números de niños y adolescentes con pensamientos suicidas que sus padres los llevan a buscar ayuda, están volando. Y no solo aquí, a nivel mundial. Pero por eso es la importancia de darle el valor de sociedad que necesitan los niños. Porque imagínate un adulto. Nosotros a 4 meses de cuarentena el año pasado, los adultos estaban volviendo locos. Desde que abrieron, lo primero que tú oías decir un adulto es: tengo que botar el golpe, de alguna forma. Pues los niños tienen 10 meses en eso, en ese mismo sentimiento que nosotros no tenemos porque podemos salir aunque sea la bomba. Tú sabes, o sea, a echar la gasolina que sube, o sea. Sí, tenemos fuentes de escape. Nosotros como adultos se nos ha dado la oportunidad de dispersar un poco la mente y yo sé que uno de los planteamientos que ustedes hacen también es eso, de cómo tenemos abiertos los restaurantes, cómo tenemos abiertos otros lugares para nosotros los adultos, que somos los que transmitimos más el virus y los que vivimos el peor proceso con el virus, y con los niños no se les está dando ese chance. Que yo sé que es parte también de los planteamientos que ustedes hacen. Pero en los países que se ha abierto la parte de la docencia, ¿qué resultados ha tenido? Porque eso también es importante, ver los números, qué ha pasado. Claro. Han tenido que volver para atrás y decir: espérense, recojan que nos equivocamos. A ver, todo eso se escucha y eso es a veces lo que se malinterpreta. Cuando se publica en prensa, tal vez abrieron y cerraron porque tuvieron contagios. Bueno, a ver, te cuento. Los protocolos a nivel mundial indican que en un plantel, que cualquier cantidad de niños, ponte que puedan tener 400, 300, 700 niños en una escuela grande, que lo tengan por tandas o en la forma que lo estén llevando, si hay 3 niños en ese colegio entero que dan positivo por cualquier razón, el centro cierra durante 14 días en completo, cerró la escuela y en 14 días vuelve y abre. Eso significa que los protocolos están funcionando. Si tú escuchas que un colegio cierra y después volvió a abrir, lo que no dicen es que volvió a abrir, pero vuelve a abrir. Entonces, ¿qué sucede internacionalmente? Si un niño, obviamente para eso tiene que funcionar la comunicación en las comunidades, de cada curso, por ejemplo. Si un familiar de un niño tiene algún síntoma, ese niño no puede ir al colegio. Así se maneja internacionalmente. Si un niño tiene fiebre o cualquier síntoma, no puede ir al colegio. Entonces, hasta que muestren una prueba PCR negativa. Y ahí regresa el niño al colegio. Entonces, esos son algunos de los protocolos, pero a nivel mundial la educación está funcionando. Más del 75% de los países tienen todas las escuelas abiertas. Obviamente, y bueno, te pongo el ejemplo, por ejemplo, Francia. Francia ahora tiene las fronteras cerradas, pero Francia tiene presencialidad obligatoria desde enero. Obligatoria, nadie puede estar virtual, porque ellos entienden el valor de la educación. Los países que pueden invertir en educación virtual o a distancia dicen: imposible, los niños no se educan así.
los niños tienen que ir al colegio. Y por eso tienen incluso, y hago eco de lo que dijo la semana pasada la representante de UNICEF aquí, Rosel Carte, dijo, los colegios tienen que ser lo primero que abre y lo último que cierra. Y lo están diciendo desde el año pasado, que tiene que manejarse las escuelas como cualquier otro sector económico. Si se abre un restaurante, las escuelas hace rato tenían que estar abiertas. Si se va cerrando todo, porque se vayan cerrando los bares, los restaurantes, las fiestas, los clubes, todo se cierra y lo último que se cierra entonces es las escuelas. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado en diferentes países que las escuelas no aportan a los contagios de las comunidades. Eso no está en duda, eso está comprobado 100%. Incluso ayer el CDC en Estados Unidos dijo, señores, los maestros ni siquiera se tienen que vacunar para dar clase. Déjenlo ir que no se van a contagiar. Así de reforzado está el tema. Interesante la conversación que estamos sosteniendo esta noche con Gabriela Porello. Ella es parte de las organizaciones que han hecho una revolución en redes sociales con el tema del retorno a las aulas y explicándonos un poquito de por qué esta petición. Recordarles que tenemos teléfonos disponibles para que ustedes nos llamen y se unan a esta conversación. 809-682-9850, 689-682-9850 y sin cargos el 1833-380-0062. Vaya marcando, porque regresamos con Gabriel y seguimos con el tema para que usted participe. Esto es No se diga más. Como 50 preguntas.